el día de hoy tengo una súper invitada. Ella es colombiana que vive ya hace un buen tiempo aquí en Alemania y aparte de eso, como profesional es excelente, tiene una excelente hoja de vida y trayectoria aquí en sus 25 años aproximadamente aquí en Alemania, así que le doy el paso para que se presente y nos diga quién es ella, bueno, ya adelanté que es colombiana, así que bueno, María Elena, los micrófonos son tuyos. Yo soy, a ver, ¿por dónde comienzo? Bueno, uno nunca para de aprender en esta vida. Y entonces, bueno, yo soy traductora oficial, estudié Ciencias Culturales y Lingüísticas en la Universidad de Mainz. También soy intérprete y soy docente de Gestión Intercultural, docente en la universidad. Y hace poco terminé un máster en Educación Intercultural, Migración y Multilingüismo. Y también soy entrenadora intercultural, mediadora intercultural, certificada. Así que no solo evito que haya problemas interculturales, sino que también cuando ya los hay, intento mediar. La dinámica de este podcast es que les voy a hacer unas preguntas muy interesantes a María Elena y ella nos va a responder con todo el conocimiento que ella tiene, la experiencia de vivir acá en Alemania por más de 25 años. Y empecemos con la primera pregunta, María Elena. ¿Qué aspectos crees que deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de venirse aquí a vivir, a trabajar en Alemania, sea la profesión que sea por lo menos en mi caso que soy personal de la salud, o sea un ingeniero, un arquitecto? ¿Qué aspectos principales crees que deben de tener en cuenta para venirse acá a Alemania? Primero que todo, uno nunca debe responder a una pregunta con otra pregunta, pero lo que yo siempre le pregunto a la gente que me hace esa pregunta que tú me acabas de hacer es primero, ¿con qué? Si usted piensa en la palabra Alemania, en el país Alemania, ¿con qué lo relaciona? Escríbame las palabras con las que usted lo relaciona. Y ahí, con base a esas palabras, eso ya voy viendo en qué dirección va. Y como siempre lo digo, Alemania no es un país para todo el mundo, pero tampoco lo es España, tampoco lo es Estados Unidos, tampoco lo es Canadá. Entonces yo siempre veo cuál es la primera percepción de la gente frente a la palabra Alemania. Eso es para mí muy importante. A la hora de tomar la decisión, Alemania no queda a la vuelta de Latinoamérica, no estamos en el mismo continente. Entonces es una decisión que se toma, es una decisión de vida, aunque no significa que no se pueda hacer, no se pueda retroceder, ¿por qué no? Todo se puede cambiar, pero sí son muchos factores, ¿no? Estoy sola, voy con familia, porque si estoy sola o solo, bueno, me aviento, es más fácil, no puedo decir, Dios mío, no voy a decir que es una carga, no, pero si yo estoy sola, como que me puedo adaptar y mirar yo qué hago yo, me puedo centrar en mi persona, pero si ya tengo familia, tengo niños, entonces también tengo que ver qué me ofrece el país para mi familia, para mi pareja, para mis hijos. Entonces, y es una decisión que uno, por ejemplo, si los niños ya van al colegio o están en el jardín infantil, no es algo que yo diga, bueno, me voy a Alemania y a los 6 meses digo, no, nos devolvemos. Entonces, son esos factores, ¿no? Estoy sola, estoy acompañada. También, ¿qué cualificaciones profesionales tengo? Aunque más adelante lo veremos, pero Alemania está ofreciendo muchas cosas muy positivas, incluso para las personas que están cualificadas, pero no tienen un título. Eso después fue una reforma nueva que va a entrar en vigor en el 2024. Y eso yo digo también, ¿no? Si hay una cierta, como diría yo, simpatía, empatía, como lo quieras llamar, pero hacia el país. Eso es central para mí. Y ya después ya comenzar a explorar idioma y todas esas cosas que después se relacionan a la hora, antes de tomar esa gran decisión. Ok, y dijiste algo muy interesante, es algo que no se toma a la ligera, ¿sí? Por lo menos hay muchas personas en mis redes sociales que me dicen, bueno, Joana, ¿y qué tal es Alemania?
yo veo que están necesitando mucho personal en Alemania, yo me quiero ir a trabajar en Alemania y tocaste un punto muy importante. Primero, que no queda a la vuelta de la esquina. Segundo, que es una decisión. Y tercero, que hay que mirarlo a nivel familiar, si estamos solos o si estamos acompañados. En eso compaginamos al 100%. Y esto me lleva a la segunda pregunta que tengo para ti el día de hoy es, ¿qué medidas se deben tomar según tu opinión? Ya esto es basado en tu experiencia personal antes de mudarse a Alemania. Por lo menos me gustaría aquí que si nos pudieras contar un poquito de tu experiencia también personal, lo que tú tuviste en cuenta antes de venir acá a Alemania. Si no tenemos el alemán, va a ser muy difícil. Bueno, yo conozco personas que han venido, por ejemplo, a trabajar a Alemania con lo que le llaman la tarjeta azul, personas muy cualificadas. Exacto, die blaue Karte se llama. Entonces han venido acá y las personas han venido con inglés, muy bien y todo, pero también yo hago muchas entrevistas, ¿no? Muchos estudios y investigaciones, y entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que estas personas que han venido con el inglés, si después de 5 años no se ponen las pilas con el alemán, van a sentir una integración laboral dentro del trabajo, pero cuando están por fuera les hace falta, no se sienten todavía integrados. Entonces yo primero digo, alemán es fundamental ese primer paso. Incluso me parece importantísimo comenzarlo a estudiar ya en el país de origen. Si en el país de origen se tiene que comenzar, donde estemos, ahí comenzar ya con el alemán antes de dar ese gran paso. Nos puede evitar mucho estrés y muchos dolores de cabeza. También hablar con personas, aunque no sé si tú también lo nombraste, pero yo digo, cada experiencia es diferente, cada personalidad es diferente. Puede ser que yo conozco gente que se siente aquí de maravilla, pero también conozco gente que vive aquí y no se siente a gusto, ¿sí? Entonces, yo digo, es muy bueno también que la persona vea qué posibilidades tiene aquí laboralmente, qué podría ganar en su profesión, todo eso es muy importante, pero yo les digo que a largo plazo un salario bueno no compensa que uno como persona se sienta bien o se sienta mal en donde está. Entonces son muchos factores que se deben tener en cuenta, ¿no? Y hablar con las personas, también informarse un poco de la cultura, tradiciones, que muchas veces las personas ponen encima otras cosas y todo lo que tenga que ver con cultura, tradiciones, tendencias, lo dejan de último. Y yo pienso que al final todo ese tema de culturas, tradiciones, tendencias son las que a nosotros como seres humanos nos hacen finalmente sentir a gusto. Sí. Bueno, ahí te comento algo y algo que me pasa mucho en mis redes sociales, que tocaste un punto clave y es, me pasa mucho con los ingenieros, que cuando estamos en una asesoría de ingeniería, sabes que los ingenieros pueden trabajar en empresas acá en inglés, ¿sí? Y ellos dicen, no, yo trabajo en inglés, estoy en mi zona de confort, pero mi pregunta va, ¿y qué pasa cuando sales a la calle? Cuando tienes que comprar algo, cuando tienes que integrarte, cuando sales con tus compañeros, sales de esa burbuja, entonces ahí entra el choque cultural del que tú hablas, que no te puedes adaptar a un 100%. En el caso de los ingenieros, me cae perfecto el ejemplo porque ellos ganan muy bien aquí en Alemania, pueden trabajar en algunas ocasiones en inglés y les va perfecto, pero al momento de la integración el salario no va a compensar esa integración. Bueno, no, y además que creo que tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos 24 horas al día en el trabajo. Y después los niños, si hay familias, también hay que interactuar, que es lo más importante, ¿no? Para que uno se sienta a gusto al final en algún lugar, ¿qué necesita uno? La interacción. La interacción es vital. Y esa es la posibilidad, entonces lo que digo, el alemán y también buscar uno las posibilidades donde uno se pueda encontrar con otras personas. Así es. Y bueno, cuéntame, según todas las investigaciones que tú has hecho, que sé que no son pocas, son bastantes en el tema, ¿cuál es la primera impresión de las personas cuando llegan a Alemania y qué diferencia encuentras tú con esa segunda impresión después de un tiempo? Pongamos un año, que es un tiempo que tú dices, bueno, ya sé comprar algo en Reve o en Aldi y sé ir a comprar un café y sé venir y sé cuáles son
las tiendas aquí donde puedo ir a divertirme y donde no, y qué me gusta y qué no me gusta. Ya, digamos que 12 meses es un tiempo como para tú hacerte una idea de cómo es el país. Cuéntame un poquito de esa parte. Sí, esa es una pregunta que me encanta hacer siempre. En las investigaciones, primero, ¿cuál fue su primera impresión cuando llegó a Alemania? ¿Y cuál fue su segunda impresión? Con un tiempo pues, determinado, ¿no? Tú ahora han nombrado 12 meses, yo a veces les digo después de 6 meses, depende, ¿no? De la investigación, pero sí, es curioso, ¿no? Muchos, por ejemplo, me han dicho muy organizado, todo muy estructurado, pero entonces después, al año me dicen, no, mucha burocracia, demasiada estructura, demasiado, todo es demasiado, 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 y al final hay tanta burocracia que es que ya no vemos claridad. Después ha habido otras personas que me dicen, no, la primera impresión, qué organizado, qué puntual todo. Después de 12 meses me dicen, tan puntual no son los alemanes, y sobre todo el servicio de trenes, me dice, el servicio de trenes no es para nada puntual. Entonces son vagas. Otra cosa también que me dice con el tema de la infraestructura, ¿no? Que uno llega a Alemania y, bueno, no quiero hablar más de Alemania, por Dios, pero son las respuestas que me han ido dando, ¿no? Y también me dicen, por ejemplo, yo llego a Alemania y, no, yo llegué a Alemania y no, y pues la carretera, la primera impresión, íbamos a toda en la autopista, porque uno puede ir en algunas autopistas puede ir uno a una alta velocidad, pero entonces después viene a los 12 meses, no, las carreteras no están siempre en buenas condiciones. Sí, entonces hay de todo, pero también he tenido muchos que me dicen, primer impresión, me sentí de maravilla, este es mi país, 12 meses después me dicen, estamos más que nunca enamorados de Alemania. Bueno, y ese es el final que todos queremos cuando nos mudamos, ¿no? Podernos integrar no al 100%, porque siempre vamos a tener nuestras raíces culturales. De hecho, tú que llevas tanto tiempo aquí, tienes aún cosas que son propias de nuestra cultura colombiana, independientemente de que tú seas caleña y yo sea barranquillera, uno las tiene bien allí y son cosas que nos hacen únicos. Y bueno, referente a eso y siguiendo en la misma línea, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos y las oportunidades que te han nombrado en general? Que tú digas, wow, esta fue la mejor, o sea, lo mejor que me han dicho, o esto por lo general no me lo esperaba, me sorprendió muchísimo, de manera positiva o negativa. Bueno, retos. Comenzamos por lo positivo o por lo negativo. Bueno, comencemos por lo negativo para cerrar con broche de oro con lo positivo. Listo. Retos. En su mayoría me han nombrado el tema del idioma, pero también me sorprende, es que he visto de todo, pero me sorprende que hay personas que comienzan con el alemán y en 6 meses ya, wow, se defienden. Y personas que no tienen conocimientos de otros idiomas, que han comenzado de cero y que saben alemán y que comienzan a aprender alemán. Saben español y comienzan a aprender alemán. Entonces, wow, te quedas como que, wow. ¿Sí? Un reto que me dicen siempre, y que lo viví yo también, cuando vine a Alemania, yo aprendí alemán y yo aprendí Hochdeutsch, que es lo que llaman el alemán pues correcto, digámoslo así, como decir el español de la Real Academia. Y cuando llegué acá me di cuenta que hay dialectos, que hay muchos dialectos. Entonces, claro, yo llegué a una zona en la que me hablaban dialecto y yo primero dudé de mi persona, de mis conocimientos de alemán y dije, wow, yo pensé que yo hablaba alemán o que me defendía. Te lo juro, dudé y yo dije, wow, esto no, nada que ver. Y claro, entonces eso, ¿no? Y eso lo pone a uno inseguro, uno es el que viene, entonces yo me sentí como insegura, hasta después con el tiempo me di cuenta, hey, con calma, y muchas personas que hablan dialecto me decían incluso en esa época, tranquila, que usted habla mejor alemán que yo, yo solo hablo dialecto. ¿Sí, no? Entonces, y con el idioma, y al comienzo también la gente, dependiendo de la edad que tengan, al llegar a Alemania, también pueden extrañar mucho sus cosas, sus productos, su familia, la forma de celebrar, ¿sí?
pero yo digo, hoy en día aquí se consiguen casi todos los productos que la gente añora. Hace 10, 15 años era diferente. Entonces ya hemos avanzado mucho y ahí eso también es un reflejo del país que es Alemania, que es un país ya de migrantes. Eh, bueno, eso como retos que te diría yo así que me quedan en la mente, que se repiten mucho, oportunidades. Oportunidades, el tema de la educación para los hijos. Mucha gente se queja, pero yo digo, hay gente que se queja aquí, se queja en Estados Unidos, se queja en Colombia, se queja en todo lado. Hay gente que por naturaleza son quejones, se puede decir. Bueno, en fin, pero yo veo aquí, por ejemplo, el tema de la educación, que es gratuita. Uno paga muchos impuestos aquí, eso sí, pero uno ve el resultado de la inversión de sus impuestos con la educación. Entonces los hijos van a un colegio y uno ya sabe, no tiene uno que estarse rompiendo el coco, la cabeza con qué voy a pagar la mensualidad de los hijos ya tienen ahí su educación. Después van a la universidad, también es posible, no tiene uno que estar pagando una cantidad. Eh, para la capacitación propia también hay muchas posibilidades aquí en Alemania. Y una cosa que es única en el mundo, que muchos países lo han intentado copiar, pero bueno, todavía falta mucho, es el sistema de formación profesional que hay aquí en Alemania. Sí, eso no lo hay en ninguna parte del mundo, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Aquí en Alemania o los jóvenes pueden ir a la universidad o pueden hacer una formación profesional. Y ese sistema es práctica, se llama la educación dual. La gente va a una empresa 3 días a la semana y 2 días a la semana está en el instituto. Entonces se hace todo paralelo, teoría y práctica. Así que se podrán imaginar el resultado final. Cuando las personas se gradúan de eso, ya tienen un nivel, ya tienen experiencia. Y ya tienen experiencia. Entonces eso también es muy bueno acá. Y cuando las personas hacen una formación dual, de formación profesional, ya comienzan a ganar dinero mensual. Y entonces yo eso para los jóvenes le veo muchas posibilidades y para nosotros también, las personas adultas, también hay capacitación continua, hay muchas posibilidades. Porque yo, como lo que dije anteriormente, Joana, uno nunca para de aprender. Sí, Uno así nunca es. para de que diga que le diga todo, perdón, pero bueno, lo respeto, pero no es mi opinión, ¿no? Uno nunca para de aprender siempre. Y aquí se ofrecen muchas posibilidades. La infraestructura también, bueno, obviamente hay cosas de pronto que no funcionan 100%, pero uno se siente muy seguro aquí. Uno se siente muy seguro. En la última conversación que tuvimos, tú hacías una comparación que a mí me gustó mucho y me gustaría que compartieras con los que están conectados y para la gente que va a ver este video después en YouTube. Y es que tú comparabas los países, o sea, ciertos países en relación a su cultura con frutas. Y eso me gustó mucho porque a mí se me quedó grabado cómo hacías la comparación por lo menos de la cultura de México con la cultura estadounidense y cómo se podían combinar y cómo era el tema cultural de una forma que era, o sea, para mí fue muy fácil de entender y me gustaría que compartieras ese conocimiento con todos los que van a escuchar este podcast live. Sí, que incluso eso lo quiero seguir ampliando, pero bueno, bueno, hay una teoría que dice, es solo como para visualizar un poco el tema de las culturas, que primero que todo quiero decir una cosa, una cultura no es algo estático, ¿no? Por eso es que yo no puedo decir los alemanes, los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los mexicanos. ¿Sí? Es algo que la cultura, como todo lo demás, siempre fluye, siempre está evolucionando, siempre va cambiando. Aunque de pronto en el momento no veamos los cambios, pero sí es algo que con el tiempo se va adaptando a las diferentes condiciones. Entonces, con el tema de las culturas y las frutas, entonces, por ejemplo, hay una teoría que dice que hay culturas que tienden a ser como un durazno, como un melocotón, como lo quieran. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el durazno y la piel es blanda y la pulpa de la fruta es blanda. Entonces, esas personas, esas culturas tienden a conectarse directamente con otras personas extrañas o nuevas, digámoslo así,
y se abren totalmente y hablan de lo privado y son muy abiertas. Esas culturas tienden a ser muy abiertas. Y hablan y se relacionan, preguntan cómo está, tienes esposo, tienes hijos, tienes perros, tienes gatos. Entonces, se puede conectar a primera vista muy bien con estas culturas, muy rápido, porque estas culturas tienden a ser muy abiertas. Pero después llega un momento en que llega la semilla del durazno, que es bien dura. Y entonces uno avanza con la pulpa de la piel, la pulpa del durazno avanza mucho, pero después llega un momento que llega a un sitio que es ¡pah! Durísimo, y es el durazno. Y el durazno ya es como lo más privado de esas culturas, y ya ahí ya no puede entrar uno. Ellos aparentemente a primera vista son muy abiertos, muy sociables, pero después llega a ese punto medio donde está la pulpa, que ya no dejan avanzar y no dejan entrar a nadie más. Yo personalmente creo que soy un durazno, pero bueno, y después tenemos, si me pongo a ver, bueno, en fin. Y después, por ejemplo, tenemos las culturas coco, como el coco. Entonces, es bien duro. Tenemos el coco que es durísimo, entonces es como difícil uno entrar. Uno quiere entrar y el coco entonces tiende, esas culturas donde predomina el coco, digámoslo así, son como no son abiertas al comienzo, son reservadas, no irrespetuosas, reservadas, tienden a ser reservadas, pero no irrespetuosas. Y entonces uno como que, si se quiere relacionar uno con una cultura coco, como que le cuesta mucho más en comparación a las melocotón. Entonces le cuesta más y uno como que intenta entrar y golpea y golpea y golpea y tarda más, pero eso sí, el día que uno abre el coco, uno ya está dentro y dentro de un coco está el líquido y todo y uno ya se puede mover libremente dentro de ese coco. Entonces, si lo transferimos ahora a una relación normal, claro, tardé mucho en romper el coco, tardé mucho en llegar a esa persona, pero el día de mañana, seguramente en esa persona voy a tener a un amigo o una amiga de por vida y con el que sé que voy a contar por mucho tiempo. Y yo una vez hablando con una amiga que no sé si se ha conectado o algo así, estuvimos pensando de que podía ser una cultura, por ejemplo, como la que tiende a ser la colombiana, ¿no? Porque en Colombia ustedes saben ahí. Es que, bueno, sí, exacto, hay de todo en todo lado, ¿sí? No podemos decir los colombianos son así, los mexicanos son así, los alemanes son así. Pero una amiga, bueno, entonces estamos hablando y entonces llegamos a la conclusión de que los colombianos podían ser de pronto como un aguacate. Y entonces ella me dijo, listo, aguacate, ok, también, fácil de entrar, uno se mueve, habla y todo, cuentan de su vida privada y todo, después viene la semilla que es gruesa, pero el detalle es que me decía mi amiga, cuidado con dejarlo caer, porque si uno deja caer un aguacate, ¿qué pasa? Después lo levanta y todo, se lo come, pero si queda como con esa marca oscura, entonces, queda claro, resentido el aguacate. Entonces, exacto, no podemos generalizar, pero sí decíamos que como que quedó marcado el aguacate y puede ser que la persona también quede un poquito marcada y sí, y le puede, que sea un poquito, no diría rencorosa, pero que sí, que no son como no olvidan tan fácil, ¿no? Sino que se le queda en mente lo que sucedió, entonces necesitan más tiempo para digerir algo. Bueno, y así puede seguir uno con todas las frutas. Más o menos eso era el tema de las frutas y las diferentes culturas. Ok, y en tu experiencia, ¿cómo te ha ido a ti o con qué fruta compararías tú Alemania, específicamente de esas de las que tú has nombrado? Yo tengo una y para mí sería un coco. Para mí Alemania sería un coco. Para mí, evidentemente es un coco. Obviamente, hay excepciones. Hay personas claro, desde un comienzo son abiertas, ¿no? He vivido de todo, pero si yo me pongo a ver las tendencias, uno no puede decir que todos son así, pero uno sí puede hablar sobre tendencias. Yo sí te digo, mi tendencia de Alemania es un coco, un coco. Y hoy en día me he guerreado muchas amistades
pero hoy en día te cuento que son amistades que yo sé que puedo 100% contar con ellas. Sí, esto es algo que me preguntan mucho y es, Joana, ¿cómo es el ambiente laboral tuyo con tus compañeros de trabajo? Porque en Colombia nosotros como personal de la salud somos muy abiertos a la amistad, somos amigos, y después del trabajo podemos salir y hacer X o Y actividad. Eso es muy normal en Colombia, que nos tengamos los WhatsApp y nos pongamos a hablar y hacer planes espontáneos. Aquí eso no se ve, no es tan común, y eso es un choque que entra mucho por lo menos de la gente que yo conozco, y a mí me pasó también al inicio, que uno entra como muy a chocar. Y ya aquí con el tiempo ya uno se da cuenta como que, pero aquí son así, y pueden pasar dos cosas, que te guste o que no te guste. Y en mi caso realmente yo lo respeto, no estoy 100% de acuerdo, pero ya hoy por hoy te puedo decir que entiendo por qué las cosas funcionan de esa manera también, porque uno en Latinoamérica en general tiende a ser muy ligero con quien comparte ciertas cosas y ciertos espacios, y aquí eso es un poco más reservado como tal. Y puede pasar que en el momento que se nos llegan al terreno personal no nos gusta, entonces ahí nos volvemos un durazno. Así yo entendí el concepto cuando me lo explicaste. Yo creo que jamás en la vida se me va a olvidar. Y cuéntame algo, en tu experiencia aquí en Alemania, yo apenas voy para 3 años aquí, tú ya llevas mucho tiempo. ¿Has escuchado alguna vez decir, no, eso tenía que ser porque es alemán, él es así, o porque él es latino, colombiano, o porque no, él es venezolano, o porque él es argentino y los argentinos son así, o porque él es español? También puede ser porque acá en Europa los latinos son, o sea, como que los más alegres aquí en Europa sería la cultura italiana y la cultura española, ¿sí? O es porque él es español, o porque es italiano, o porque él es así agresivo porque, no sé, es ruso. No sé, o sea, ¿has escuchado algo en ese sentido de a nivel cultural, por decirlo así? Constantemente, porque ninguno de nosotros lastimosamente está libre de estereotipos que sí, he escuchado colombiano tenía que ser, alemán tenía que ser, cosas así, sí, y entonces sí, después uno se da cuenta que es que uno cree que con ese, diciendo eso, ¿no? Alemán tenía que ser, colombiano tenía que ser, que con eso ya explicamos el porqué de esa situación. Y dejamos otros factores que son muy importantes, no los tenemos en cuenta. Entonces, eso es como limitarse uno en su forma de pensar. Y bueno, primero que todo, lo que tú dijiste antes, pero bueno, eso lo hablamos más adelante, el tema de separar lo privado y lo de negocios y del trabajo. Eso de pronto lo tratamos más adelante porque eso sí me parece muy importante también ver las ventajas que hay en eso. Bueno, y en el tema sí, de los estereotipos que tenemos todos, que tenemos que reconocer, pienso yo que se deben reconocer para después poderlos elaborar y trabajar y procesar. Sí se escucha eso, pero hay algo que se llama el triángulo de la cultura, ¿sí? Y el triángulo de la cultura tiene en un extremo, tiene la palabra situación, en el otro extremo tiene la palabra persona y en el otro extremo tiene cultura. Entonces, cuando hay un acontecimiento, sucede algo. Por ejemplo, se hace una fiesta y de pronto la persona alemana dice, bueno, pero a las 10 de la noche hay que bajar la música, hay que bajarle el volumen a la música. Entonces, alguien puede decir, alemán tenía que ser con sus normas. Sí, puede ser, pero no, momentico. Esa es la cultura, la tendencia de la cultura, pero no nos olvidemos de la situación. ¿Por qué dijo esa persona eso? ¿Sí? Primero, situación, viven en un edificio donde hay niños pequeños.
¿sí? Y uno vive en un edificio, uno no vive solo en una casa, un edificio, y tiene que tener en cuenta también a las demás personas. Entonces, esa persona ha hecho ese comentario para que los niños puedan dormir tranquilos. Esa es la situación. Y después, esa persona hizo ese comentario, no porque es alemán o alemana, sino también por la persona. Es una persona que respeta las normas que viven, que existen en esa comunidad o en ese conjunto residencial. Y entonces, eso es lo que yo siempre digo a la persona, no diga, no simplifique, porque eso es simplificar nuestras ideas, decir, porque es turco. No, eso es simplificar en nuestra mente las ideas, no, sino que analice primero la persona, analice la situación y analice la cultura. Y personas, hay diferentes personalidades, hay personas tímidas, hay personas abiertas en todas las culturas. Entonces es muy importante tenerlo también en cuenta. Okay. Y para ti, ¿cuáles serían la forma ideal de comunicación aquí en Alemania si alguien llegara hoy aquí a Alemania? ¿Tú qué le dices? O sea, ¿tú qué consejo le das de primera? O sea, ¿cómo debe de comunicarse? Por ejemplo, ejemplo, yo recién llegué aquí a Alemania, tengo un B1 de alemán y me interesa mucho tener una comunicación asertiva con mis compañeros, y basándome en tu experiencia, yo quiero que tú me des a mí un consejo y me digas, Joana, céntrate en esto para que no tengas problemas aquí en Alemania, y ten esto presente antes de que te pase para que no puedas malinterpretar que te están haciendo moving laboral, porque también se puede malinterpretar de esa manera, y no simplificar las cosas de que porque soy colombiana y porque soy latina y no sé hablar. ¿Qué consejos me darías? Sí, bueno, hay pues, varios estilos de comunicación y bueno, hay culturas que tienden a hablar así, directo al grano. No nos vamos por allá, sino directo al grano. Y después hay las otras que la, y al final le dicen a uno la idea que querían transmitir. Y entonces, si nos ponemos, es difícil analizar ahora en este tiempo tan reducido todas las situaciones, pero limitémonos a una situación de trabajo. Ustedes mismos van a pensar, en una situación de trabajo, ¿cuál sería el lenguaje más efectivo? El más rápido, el directo. El directo. ¿Sí? Porque si no, claro, porque si nos vamos así, a saber yo qué es lo que tú me quieres decir, Joana, ¿sabes? Y yo no tengo tiempo de ponerme a interpretar, yo tengo que ser efectiva, yo tengo que trabajar y queremos ahorrar tiempo y llegar rápido a una solución. Entonces, el directo. Entonces, yo le recomiendo a la gente siempre hable de forma clara, usted no tiene que dominar perfectamente el dativo, el acusativo, el genitivo y el nominativo. No. Lo importante es que usted se limite a dar la información necesaria en el momento que es, directamente y respetuosamente, como siempre. Así como yo respeto a la gente, yo también exijo respeto, porque también espero que la gente que me da mis indicaciones también me lo haga, sea directo, pero también respetuoso. Entonces sí, utilicen un vocabulario claro, no tienen que estar haciendo las oraciones gigantes con oración principal, secundaria, no. La información que tienen que dar, reduzcanla en algo directo, claro, y van a ver que van a ser mucho más efectivos. Y si por ejemplo viene una persona y le dice a uno, ¿por qué no está esto hecho? O algo así, ¿no? ¿Por qué no hemos terminado? Entonces también, si es a nivel de trabajo, yo digo, no, primero que todo, no se lo tomen de forma personal. Y volvemos otra vez al triángulo de la cultura. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual? ¿Sí? ¿Qué le pasa a esa persona en este momento? ¿Qué está viviendo? ¿Por qué está tan alterada? ¿Sí? Y entonces como que no lo tomen todo personal. Primero analicemos qué es lo que está sucediendo. Y lo que siempre he dicho, ¿no? El lenguaje directo. Uno puede ser directo y hablar directamente y con mucho respeto. ¿Sí? Uno también puede hablar de forma indirecta y sin respeto. Entonces, eso es lo que yo siempre digo. No es muy importante aprender a diferenciar, que hablen conmigo de forma directa, pero siempre manteniendo el margen del respeto. Entonces, claro, o lenguaje claro, corto y información comprimida.
Okay. ¿Y qué pasa por lo menos con esas personas que utilizan el lenguaje no verbal o el manoteo? Por lo menos hay culturas que utilizan mucho las manos y que se expresan mucho con las manos, por lo menos el italiano y el latino también es así, ¿sí? El latino tiende a hablar también mucho con las manos. En Colombia tenemos el santanderiano, mano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese lenguaje que es con las manos? ¿Cómo se puede interpretar aquí ese tipo de lenguaje o si me tocaría modularlo o cómo debería yo de manejar ese tipo de situaciones? Bueno, primero que todo, espera un segundito. Ok, nosotros en Latinoamérica las tendencias son estas. Sí, y bueno, tenemos tres tipos de formas de expresar nuestras ideas y la primera es pues el lenguaje verbal, hablando. Después tenemos el lenguaje paraverbal, que es cómo lo decimos. Yo te puedo decir, me gusta cómo estás trabajando hoy. Y también te puedo decir, Naya, me gusta cómo estás trabajando hoy. Como quien dice, no eres efectiva, pero hoy, ¿me entiendes? Más o menos ahí. No, pero entonces el paraverbal es cómo se dice y el no verbal es esto, toda la mímica y los gestos. Si es ventaja o no, las tendencias aquí en Alemania es que la gente utilice poco el lenguaje, la gente utiliza aquí poco el lenguaje no verbal. Sí, la gente tiende a utilizar más el lenguaje verbal. Y lo que debería de pronto, sí, como uno tener un poquito de atención es cómo lo dicen. O sea, el lenguaje paraverbal, cómo se expresa el mensaje. Y ahí ya digo yo otra vez, ¿no? Bueno, dependiendo del tono que me le dé y todo, yo también puede ser que esté hablando algo general y yo lo voy a tomar personal. A mí me parece, perdonen que lo diga, pero a veces he observado tendencias que de pronto en nuestros países latinoamericanos a veces como que somos más delicados. Y muchas veces en nuestros países, como les digo, hay las tendencias de que tendemos a hablar muy así. ¿Sí? Entonces, digo, no lo tomen personal, no tomen personal esa forma de ser directos, ¿no? A mí me dijeron algo cuando llegué acá y era que yo era muy emocional. Sí. Emocional. Y me lo dijeron así, directo, así. Joana, es que eso que tú estás diciendo es emocional. O sea, como apasionada por una circunstancia laboral X que se presentó y yo me llegué a sentir mal, ¿sí? Porque yo decía, pero ¿cómo es posible? Y después de analizar la situación, yo dije, sí, es que nosotros, o por lo menos mi tendencia siempre es a resolver los problemas, porque todavía lucho con eso, trabajo con eso, y de pronto a muchos les pasa que van a ver este podcast, es a responder de manera emocional. Eso es cultural de nosotros, ¿sí? Pero el hecho de que sea cultural no quiere decir que no lo podamos cambiar o adaptarlo o mejorar, más que todo, en el sitio donde estamos viviendo como tal. Porque eso, en ese momento específico, no, o sea, resta como credibilidad a la situación que se te va a presentar. Porque la otra persona puede decir, ella está reaccionando por emociones y no tiene nada en concreto que decir referente a esta situación. O sea, nos podemos desviar un poco el camino. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí lo que tú dices es cierto, la comunicación directa es la que después de un tiempo, aquí en Alemania, a mí me ha funcionado mejor. Y es la que puedo dar fe que funciona. Sí, yo te digo, yo, en mi caso personal, yo te digo, yo soy una persona muy emocional. Si a mí no me gusta algo, se me nota de inmediato. Si algo me apasiona, se me nota de inmediato. Entonces yo
para mí, para mi persona, he intentado encontrar ese equilibrio, porque yo no quiero cambiar mi esencia. Entonces lo que yo hago es que sigo siendo emocional, pero sí, eso sí, me abastezco de muchos, de buenos argumentos para ser emocional, pero a la vez decir lo que tengo que decir. Entonces, pero eso se aprende con el tiempo, María Elena. Digo, cada uno va, uno mismo uno va haciendo, como te digo, armando sus truquitos, uno va viendo qué le funciona y qué no le funciona. Lo que pasa es que yo sí te digo, y te lo digo por experiencia también, ahora te doy un caso, que es que uno cambia el país, pero el ser, la esencia de uno sigue. Y uno mismo tiene que ver cómo combina todo, porque al final no es uno el que viene acá a Alemania, entonces wow, se va a favorecer de todo el sistema, sí, en parte, pero la gente que está aquí, ¿sí? Ellos también se van a favorecer de uno, porque uno trae algo diferente. ¿Me entiendes? Todos vamos a aprender y todos vamos a sacar provecho de eso. Entonces hay que verlo así, ¿no? Hay que darle la vuelta también, que ellos también van a aprender de nosotros. Mira, a mí, por ejemplo, solo un pequeño ejemplo. Yo cuando llegué a Alemania, entonces yo comencé, bueno, pensé que sabía alemán, después vino acá el shock con los dialectos, pero bueno, después comencé en la universidad y entonces yo me metí en la cabeza que yo tenía que hablar alemán sin acento. Tengo que hablar alemán sin acento. Entonces comencé y bueno, entonces yo ya estaba, antes de hablar, antes de yo pronunciar la primera oración, yo ya estaba súper tensa. Porque entonces yo en mi cabeza yo decía sujeto, verbo, objeto, si después viene acusativo, dativo, entonces yo me armaba el rollo ya en la cabeza y después la pronunciación, bueno, con decirte que cuando yo hablaba, entonces ya ellos ya iban por el tercer tema, porque de aquí a que yo había organizado todas las ideas en mi cabeza, yo ya habían pasado a ese tema y ya otro y ya estaban por el tercero. Y yo con la mente de que no, sin dialecto, que, no, sin acento, quiero hablar sin acento, bueno, y eso fueron como 2 años, entonces yo misma me puse bajo presión, y, y después yo cambié como el chip, digámoslo así, entonces yo dije, bueno, momento, pero que yo tenga acento, ¿qué? Qué rico que uno tenga acento. Viene la gente y le pregunta a uno de dónde eres o qué quieres hacer, cuál es tu cultura, qué se hace en tu país, qué se hace en tu región. Es como una forma de comenzar un diálogo. Y entonces yo me di cuenta que el tema de evitar el acento o de corregirlo lo mejor posible era como, eso iba en contra de mi espontaneidad, porque no era yo, era otra persona. Y entonces yo soy espontánea, entonces eso me quería alterar la esencia y yo misma no me sentía a gusto. Entonces ya después llegó un momento que no, ya, y yo misma superé eso, pero tuve que cambiarle el chip porque me di cuenta que yo no era yo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que buscar cada uno que encuentre su punto medio, lo que más le funcione, probando y algo que permita que uno siga siendo auténtico, que uno siga siendo uno. Eso es muy importante. Bueno, y ya como última pregunta para cerrar, ¿tú cómo ves el futuro aquí en Alemania? ¿Cómo veo el futuro en Alemania? Lo veo muy positivo y lo veo muy y lleno de esperanzas si viene mucha gente del extranjero, ¿sí? Si vienen muchas personas, muchos migrantes, veo el futuro de Alemania prometedor. Y ustedes, como saben, en Alemania tenemos en este momento digamos, una escasez de personal especializado, de personal en todos los aspectos. Yo acabo de terminar una investigación en junio sobre ese tema. Antes decían que era solo el sector de la salud, después decían que era el sector de la salud y que era el sector de la administrativo del Estado, que había poco personal. No, una escasez de personal en todos los campos, en todas las empresas. Entonces, díganme ustedes, ¿de qué les sirve a uno una empresa que produce, que es excelente y todo, pero si no tiene personal? ¿Sí? Y el personal que hay, el detalle es que en Alemania, de 5 personas, una persona es mayor de 66 años. Así que todas esas personas se están yendo ya, se están jubilando, y entonces
después no vienen tantos niños, tantos jóvenes. Y entonces las personas que están ahora en edad laboral, están trabajando y muchos trabajan sus 8 horas, pero al final tienen que hacer horas extras. O por ejemplo en el campo de la salud, tienen que asumir turnos extras, porque no hay suficiente personal. En la producción, turnos extras. Mucha gente está supremamente cansada, ¿sí? Y hay muchos casos de enfermedad porque es que no aguantan más, no aguantan trabajar más. Entonces yo digo, Alemania necesita gente y Alemania está haciendo muchas cosas. La política de migración, obviamente entró en el 2020 una ley para que la gente viniera a Alemania, favoreciendo a las personal especializado. Pero la semana pasada estuve en una reunión de la Oficina Federal de Migración y de Refugiados y ellos propusieron unos cambios, pues para hacer más óptimo todo, ¿no? Todos los procesos. Y ya no solo es personal especializado, también puede venir personal que no tiene un título universitario, un título del SENA o algo así, pero si puede comprobar que tiene cualidades, puede venir también a trabajar acá y la empresa que lo contrata, la empresa va a poder ver dónde están las cualidades. La persona puede mostrarle a la persona qué cualidades tiene, qué puede hacer y qué no. Entonces, realmente veo un futuro prometedor en Alemania si viene mucha gente. Si viene mucha gente y, bueno, soy una optimista y pienso que todas las personas que vienen van a traer algo, van a traer tesoros. Y el tema de asesorar a personas que vienen o de investigar y hacer entrevistas con migrantes, yo también hago muchas cosas con el personal administrativo aquí en Alemania, por ejemplo, con lo que llamamos la sociedad de acogida, porque todo esto no es unilateral, todos tenemos que estar preparados, ¿sí? Y yo digo, si viene un migrante que está súper bien preparado, sabe el idioma, aprendió la historia de Alemania, aprendió esto y esto y esto, pero si viene y aquí la sociedad de acogida lo recibe así, ¿sí? Entonces, ¿qué? No nos sirve de nada. Entonces yo también estoy como diríamos, bueno, yo no, mucha gente, pero exacto, como instruyendo y también haciéndole ver a la gente, a la sociedad de acogida que todavía de pronto no se ha dado cuenta, porque hay muchos que son súper conscientes de la temática, pero entonces también intentamos como mostrarles a esas personas tan importante, lo importante que es que que sean buenos, bueno, que acojan muy bien a las personas, porque ese es el futuro también, ese es el futuro. Imagínense uno después enfermo e ir al médico y si no hay personal, son muchos aspectos, ¿sí? Es dar y recibir, no es algo unilateral. Bueno, yo te recalco el bonito trabajo que haces, porque realmente es un trabajo que tienes muy, muy duro de explicarle a todos tipo de empresas, de decirles, mira, viene personal extranjero, hay que acogerlo, hay que ayudarlo. Y es una gran ayuda realmente este podcast para la gente que lo escucha, porque es una de las preguntas que más me hacen en mis redes sociales, María Elena, y es cómo son los alemanes, cómo me puedo integrar, cómo es el proceso, si yo soy argentina, colombiana, mexicana, cómo me adaptaré allá, porque aparte del idioma sí lo sé, pero ajá, y los otros puntos importantes, cómo me adapto a eso, a ese cambio cultural tan fuerte, diferente al de nosotros. Y bueno, en este momento, si tienen preguntas referente al tema, pueden escribirlos en el chat está abierto. Y si todo quedó claro, de igual manera, este podcast va a quedar grabado en YouTube para la gente que no tuvo la oportunidad de conectarse y que no se pierda esta valiosa información. Y aquí tengo Paola Martínez, me alegra mucho escucharla, es bastante motivador para las personas que estamos en proceso de emigrar. Soy psicóloga, ya te conozco, Paola. Soy psicóloga y estoy investigando mucho sobre la cultura alemana. Antonio, ¿cuáles son las condiciones que una persona necesita para hacer una formación profesional en Alemania? Bueno, Paola, primero Paola. Paola, sí. Sí, Paola, muchas gracias. Bueno, te digo que
Tú estás ahora en Colombia, ¿no? Sí, desde Colombia. Sí. Pues están buscando muchos psicólogos también aquí en Alemania. Eso le digo a la gente y la gente no me cree porque ve, solo es enfermeros médicos. De hecho, yo tengo un proceso de asesorías psicólogos y el proceso es un proceso súper bonito porque los psicólogos son súper decididos y son súper organizados en el proceso. Me he llevado una muy buena sorpresa y me alegra que tú lo digas porque a veces no crees. Espero que estés ya aprendiendo alemán. Paola, espero que hayas comenzado ya a aprender alemán. A ver, ¿qué te digo? Cultura alemana es lo otro también que quería decir, ¿no? Podemos aprender, podemos prepararnos, pero primeramente no podemos meter a toda la cultura alemana en un solo sitio, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Hay diferentes culturas dentro del mismo país, en una ciudad también hay diferentes culturas, hay de todo, ¿no? Pero sí me parece muy importante que ya estés investigando y que tengas interés por la cultura, porque pienso que es un paso muy importante y que de pronto algunas personas piensan, no es tan importante, pero sí pienso que es importante uno como interesarse, mostrar interés, ¿no? Por lo que me espera, qué tradiciones hay, cómo tiende a ser la gente en tal zona. Eso es muy importante, mostrar un interés, y el interés debe ser mutuo, obviamente. No hay nada más satisfactorio que cuando uno está aquí y las personas también muestran interés por la cultura de uno y te preguntan, ¿no? Entonces, muy bien, Paola. A uno, eso sí, yo no quiero, sí, ¿cómo les digo? Vengan a Alemania con un B2. Qué pena, lo digo por experiencia, vengan a Alemania con un B2, y si pueden tener el B2 ya desde su lugar de origen, mucho mejor, porque se van a sentir más seguros. María Elena, pasa algo con los psicólogos, y es que los psicólogos son profesiones que no son reguladas aquí en Alemania, por ende no le van a pedir un nivel de alemán certificado como tal. Eso es un ahorro grande de dinero. Sin embargo, tienen que tener conocimientos buenos de alemán para conseguir una muy buena plaza laboral. Pero cuando escuchan, no, que no necesito un alemán certificado, como que lo malinterpretan, y no. Tienen que saber alemán muchísimo, aunque no lo certifiquen y no sea una condición en estos momentos para poder hacer el reconocimiento como tal de la carrera. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de una persona que necesite hacer una formación profesional en Alemania? Aquí está como saber alemán. Sí, eso 1, y 2, en la parte, por lo menos si quiere venir a estudiar una carrera acá universitaria o un Ausbildung, tiene que hacer todo el reconocimiento de la parte del colegio, de la Abitur como tal completa, para que pueda tener esa Anerkennung como tal, o el reconocimiento, y ya, y si después aplicar a las plazas. Sí, hay dos cosas, hay dos posibilidades. Perdona que te interrumpa, sí, exacto. Sí. Cuando es universidad, sí. Cuando es universidad necesitas tener lo que es el bachillerato alemán, que es el Abitur, y por lo general en muchos países va hasta 11. Entonces vienen acá, tienen que saber alemán y tienen que hacer 2 semestres de Studienkolleg en la universidad. Después tienen el Abitur y pueden comenzar en la universidad. Para hacer una formación profesional, con 11, con la clase 11 ya tienen lo que es el Realschulabschluss, que sería lo mínimo, pero necesitan conocimientos de alemán. Creo que es un B2 y ya un B2, ¿cierto? Sí, y ya pueden comenzar. Solo para las personas que estén interesadas en hacer una formación profesional aquí en Alemania, bueno, aprendan alemán, y les cuento que empresas muy grandes, bueno, las que tienen más el dinero, sí me da pesar a veces por las empresas medianas que no se lo pueden permitir, pero sé de una empresa, ¿puedo decir nombres de empresas? Sí, ¿cierto? Sí, claro, no hay problema. La BASF, la BASF, se llama BASF. Comenzó en abril de este año un programa, entonces, es que Alemania necesita gente, entonces están mirando por todo lado cómo hacen. Entonces lo que están haciendo ahora, están reclutando también jóvenes, recién graduados del colegio en Colombia. Entonces
comenzaron un proyecto ahora, la BAS, comenzó un proyecto en abril del 2023. Reclutó a jóvenes que estaban interesados, se inscribieron y entonces ahora la empresa le comenzó a pagar ya, ellos están en Colombia ahora y comenzaron a aprender alemán. Entonces todo está súper estructurado ya y hasta abril del 2024 los jóvenes van a aprender alemán en Colombia y en abril se vienen a Alemania y van a comenzar en la base a hacer esa formación profesional. Ya comienzan directamente, ya tienen la base del alemán y ya comienzan con la formación profesional. Entonces, es genial, pero atención, la base es una cosa impresionante, pero también hay muchas empresas medianas que necesitan gente y también están interesados en darle una plaza, un cupo de formación profesional a los jóvenes. Entonces, hay que averiguarse. Bueno, hay muchas páginas para eso. Bueno, aquí dices, Andrea Llano Franco, ¿se puede trabajar mientras estudia el alemán? ¿A partir de qué edad pueden los jóvenes trabajar? Bueno, se puede trabajar mientras estudia alemán, sí, si estás en Colombia puedes trabajar o en cualquier país, México, puedes trabajar y estudiar. Si estás acá en Alemania va a depender mucho del visado con que llegues. Si es un visado 16F no tienes permitido trabajar. Si es un visado 16D tienes permitido estudiar alemán y trabajar. Y eso va a depender mucho del visado que tengas como tal, pero sí es posible y un reconocimiento previo para poder trabajar, ¿no? De tu carrera. Y a partir de qué edad pueden los jóvenes trabajar. En ese tema sí te puede ayudar más María Elena que yo, que es mamá y tiene un concepto mucho más amplio en este campo. Los bueno, jóvenes aquí en Alemania. lo que le llaman como para pagar o comprar algo, como te digo, gasta el mini job, me imagino. Hasta a partir de los 16, pero necesitan la firma de los padres. Pero Andrea era, ¿no? Andrea, una cosita, mira que a partir de marzo, yo estuve la semana pasada en unas conferencias de la Oficina Federal de Migración y de Refugiados, y entonces eso también, ¿no? Alemania quiere ser muy atractiva para que la gente venga a estudiar aquí, o ya sea en la universidad o hacer una formación profesional. Entonces, a partir de marzo del 2024, los estudiantes pueden trabajar más horas, porque antes era muy limitado, podían tener como un mini job o algo así, y si trabajaban más, había peligro de que les quitaran la visa, porque venían acá a estudiar, pero ahora ya aumentaron el número de horas. Entonces, eso significa que las personas pueden trabajar más, bueno, siguen estudiando, pero pueden trabajar y pues puede facilitarle, yo creo que la vida a muchos padres que no tienen que estar pues mandándole plata a sus hijos, ¿no? Sino que muchos de ellos se pueden mantener aquí solos. A partir de marzo del 2024, pues se pueden trabajar más horas. Qué bueno, esa es una buena noticia, un plus de información en este podcast live.